Muy buenas noches, les saluda Estela Ruiz Díaz. Iniciamos nuestro programa habitual de los miércoles en contexto. Luis Vareiro no está presente, él está de cumpleaños, le enviamos muchísimas felicidades. El próximo miércoles ya estará con nosotros. Bueno, la propuesta de esta noche yo les quiero llevar hacia la izquierda. Y hemos invitado a mujeres representativas del sector progresista de Paraguay para hablar de la izquierda de cara al 2023 y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el contexto político electoral. Ya le doy la bienvenida y le saludo a la doctora Esperanza Martínez, senadora y precandidata presidencial. Muy buenas noches. Buenas noches, Estela. Un placer estar contigo y también con las compañeras que nos acompañan esta noche. Doctora Lilian Soto, del Movimiento Cuñé-Purendá, ¿qué tal? Buenas noches, Estela, muchísimas gracias por la invitación y un gusto realmente estar en el programa contigo, con las compañeras y con quienes ven el programa. Griselda Giudice, periodista, presidenta del PEMAS. ¿Cómo estás? Buenas noches, Estela, gracias por el espacio. Bueno, le saludamos a Luis, que esté pasando bien, y buenas noches a las compañeras, a la audiencia. Un gusto estar aquí y un gusto que hoy estemos hacia la izquierda. Vaya para Dora Flecha, dirigente del Partido Paraguay Pajurá. Muy buenas noches. Buenas noches, Estela de Humana. Buenas noches a las compañeras. Hoy ya veí, te saludo a Luis por su cumpleaños. Veí este día y me jaguaré entre tantas mujeres ya compartí una noche de izquierda. Así es, yo siempre digo que las mujeres en Paraguay hacen política y suelo decir cuando hay el debate sobre la paridad que hay muchísimas mujeres y en los partidos tradicionales hay aún más. Y esa fue la idea de traerlas hoy esta noche para ver cómo se trabaja dentro de la izquierda. Pero quiero arrancar con una pregunta de algo que quedó del estronismo. ¿Por qué se le tiene miedo a la izquierda en Paraguay, doctora Esperanza Martínez? Se dice izquierda y hay ya luego un adjetivo del zurdo y de que parece que viene un cataclismo político. Bueno, vos lo señalaste claramente. Hay una historia política en Paraguay desde la época de la dictadura donde todo lo que significaba la oposición, la mirada diferente, las críticas duras que se hacía desde la oposición a la dictadura fueron estigmatizadas. Pasamos esas décadas del anticomunismo en donde era toda una política en el continente de estigmatizar, de crear miedo, de que iban a venir a producirse, digamos, grandes catástrofes si la oposición era triunfadora en ese momento, por lo menos en los intentos que se tenían de instalar la democracia en el Paraguay. Y el otro elemento es que va ligado a las posiciones que tiene la izquierda. La izquierda en general defiende los intereses de los trabajadores del campo y de la ciudad, aquellos intereses que permiten que estos sectores puedan vivir con dignidad, con derechos, que tengan accesos colectivos basados en derecho. Y en general en nuestro país muchos de esos derechos solamente son de sectores de privilegio que han acumulado su bienestar para pequeños sectores de la sociedad a expensas del derecho de la mayoría. Y entonces a través de la corrupción, del narcotráfico, de todo lo que conocemos como este modelo, hay sectores económicos que quieren mantener esa situación de desigualdad y esa situación de pobreza porque les es de alguna manera útil a mantener esos espacios de privilegio y de acceso a la riqueza, a la producción, a los bienes, al bienestar. Y la izquierda viene a transgredir esas reglas, es decir, este es un Paraguay de 7 millones de paraguayos y paraguayas y todos tenemos derecho, la justicia tiene que ser para todos, todos queremos irnos a la escuela, a la universidad, queremos tener una vivienda, queremos tener salud, queremos tener educación. Y hacer esos cambios implica tocar derechos de los poderosos. Entonces, la estigmatización de que cuando venga la izquierda se va a producir situaciones catastróficas es una manera de instalar el miedo al cambio, el miedo a salir de lo que hoy está controlado
y es parte de la estrategia no solamente acá en Paraguay, sino en todos los gobiernos, y entonces se hace toda una campaña de miedo, de temor, en vez de sentarnos a discutir realmente los procesos de cambio y las ideas de cambio. Así es. Lilian. Bueno, creo que el elemento central es que desafiamos el status quo, desafiamos aquello que mucha gente ha logrado normalizar en una sociedad, es decir, considerar que es normal que haya gente pobre que no tenga acceso a derechos básicos, que no tenga una vivienda, normalizar que haya trabajadoras domésticas que ganen 400.000 guaraníes mensuales, que existan peones de estancia que ganen 800.000 al mes. Normalizar que en una sociedad se discrimine sin ningún tipo de problema y se considere que las personas LGBTI no tienen que tener los mismos derechos que las demás personas, o que a las personas trans se las puede matar sin ningún tipo de problema y nadie va a investigar al respecto. Que es normal que digamos que es progreso que el agronegocio se extienda deforestando todo, produciendo tantos problemas climáticos como hoy tenemos. Entonces, cuando se desafía todo eso, algo que alguna gente logró normalizar porque tiene el discurso a través de los espacios en los que se crean las ideas, porque las ideas se crean en el sistema educativo, en los medios de comunicación, el pensamiento se crea a partir de las iglesias, en las familias, y si se transmite una idea de que es normal todo eso, que estos sistemas de dominación son aceptables, y cuando hay gente que en lugar de decir sí, esto es aceptable, dice no es aceptable. Es decir, acá no tenemos por qué tener un modelo económico productivo que implique que los campesinos y las campesinas no tengan tierra para sobrevivir, para cultivar. No es aceptable que a los pueblos indígenas se los saque de sus tierras y se piense que el progreso es generar a partir de ahí riqueza para unos cuantos. Entonces, cuando eso se desafía, se está desafiando el status quo, las bases construidas de un sistema capitalista, neoliberal, de un sistema machista patriarcal, cuando la izquierda también coloca los elementos de cambio para la igualdad de género, porque en general las feministas de izquierda hemos sido quienes hemos colocado estos elementos para transformarlos, y a partir de ahí creo que existen sectores que se montan sobre eso y lo demonizan. Perfecto. Y entonces, en lugar de que se pueda producir la discusión, el debate, se ataca de una manera tal que se intenta y se logra muchas veces esa satanización. Así es. Griselda, desde el PMAS, que es un partido joven, ¿cuál es la opinión de los jóvenes? ¿Cómo vos sentís ese miedo en ese contacto que tienen? Sí, coincido con las compañeras, es ese miedo al cambio, y para frenar los debates que plantean cambios, transformaciones profundas, colocan mitos como que no nos gusta trabajar, que no nos gusta la familia, que venimos a provocar conflictos, crisis, pero en realidad lo que planteamos son derechos, es plantearse un poco que no es normal trabajar 10, 12 horas para conseguir un salario mínimo o ganar menos del mínimo, no es normal que te maltraten, no es normal que a las mujeres se les mantenga en el seno del hogar al servicio doméstico, y esas cosas conflictúan lo que es el sentido común hegemónico, ¿verdad? Entonces, pero en realidad son mitos. En realidad lo que la izquierda plantea siempre desde una perspectiva de derechos, de cambiar, de visibilizar que otra forma de vida es posible, otra sociedad se puede construir de una manera más diversa, más igualitaria, en la que podamos tener una vida más digna, en la que podamos plantearnos
una vida más allá de trabajar para comer y comer para ir a trabajar, y que no podamos justamente, por ejemplo, tener tiempos de ocio con nuestra familia, porque nosotras tenemos familias, tenemos una gran necesidad de cambiar esta forma en la que el capitalismo entiende nuestra vida, ¿verdad? Que reduce a trabajar y producirle su ganancia en circunstancias de precarización. La mayoría tenemos una vida completamente precaria en la que no podemos desarrollar, y los grupos de poder instalan estos mitos para mantener justamente esta situación, ¿verdad? Perfecto. Dora, ¿dónde va a echar ese sistema? Oye, ¿que la izquierda bien campesino aputepe o no? Sí, oye, ya pongo que propaganda y ya la en contra de la izquierda. Porque Orela no entendía que ahí tenía que huir principalmente al cambio. Porque pareciera ser de que hoy hay pona, pero donde go mi siminte de ñangueco y pesar es ya que vende y por la ipona. Porque ahí van algo normal. Ante tanta riqueza, hoy mi taini en gajilla, hoy omanoa por falta de salud, hoy indorecoya hoy indorecoya vivienda. Upea vinola hoy general siempre tiene propaganda negativa lo que es la izquierda. Durante la época de la dictadura, durante la época de Stroessner, de pensar diferente, lo llegar a tu lado. Comunista, ya que pea comunista, en el reunir, entre 3, entre 4, ne comunidad, ya que pea comunista, vea, oíla iba y vea, cuaco proceso democrático, la supuesta democracia, porque no cambió muchas cosas, no cambié, porque o seguí la pobreza, o seguí las necesidades, no llevé la comunista, pero llevé la izquierda. Los zurdos y las zurdas, ya que originan las zurdas, tengan que cuidado porque ahí están las zurdas. Principalmente la que hoy cambio profundo hoy como guanaña neneta me metí transformación de esta realidad a una realidad totalmente diferente para la gran mayoría de nuestro pueblo ya necesitado. Está bien. Bueno, es un poco una pregunta amplia que yo hacía un poco para estar en contexto. A la vuelta yo quiero hablar, ahora vamos a irnos a un pequeño corte, un poco el contexto de la concertación, de cara al 2023, y si la izquierda tiene que pelear su espacio propio o ensayar nuevamente una concertación. A la vuelta de la pausa. Bien, estamos en contexto, reitero, con nuestras invitadas Esperanza Martínez, Dora Flecha, Lilian Soto y Griselda Yudice. Decía yo, plantear, más allá de las ideas, hay que tener el poder político, porque las ideas hay que llevarlas a cabo. Hoy se debate en la oposición la posibilidad de una concertación o de una alianza electoral. Doctora Esperanza Martínez, usted es candidata presidencial por un sector del Frente Guazú. ¿Hay que ir, la izquierda o el sector progresista debe buscar su espacio propio con su propia candidatura presidencial, o hay que apostar nuevamente a la concertación? Bueno, en el sector de izquierda y progresista, incluso estamos hablando de sectores de centro izquierda, estamos haciendo dos debates. Primero, necesitamos construir un proceso de unidad y una herramienta de unidad de los sectores progresistas y de izquierda. Y en ese contexto se fue organizando lo que hoy se llama el Ñemonguetá, que suma a otras fuerzas políticas más allá del Frente Guazú, que justamente coordina la compañera Lilian Soto. Y esos espacios tienen por objetivo construir un gran debate social con las bases de las organizaciones intermedias, sindicatos, asociaciones, federaciones campesinas, etcétera, para que podamos tener una unidad en la acción política, porque van a haber demandas sociales, hay movilizaciones, y también pensar en una unidad electoral. Y en esa unidad electoral nosotros estamos creando nuestra herramienta de consolidación para llevar a esa mesa más amplia una agenda programática. Esto es lo que nosotros creemos
y poder con las otras fuerzas, sobre todo del Partido Liberal, poner ambas cosas y construir una propuesta de una más amplia que el que hoy se pretende consolidar dentro del espacio del Ñemonguetá. Entonces, construir una herramienta de unidad al interior de las fuerzas progresistas y de centro e izquierda, hacer acciones conjuntas en este proceso de unidad, construir una conversación con las bases y por otro lado pensar en el caso sobre todo de la chapa presidencial de llegar a una concertación o alianza, concertación, una unidad lo más cercana posible, toda vez y cuando tengamos claro qué vamos a hacer juntos y cómo vamos a gobernar y producir cambios en el Paraguay. Justamente recién el director pasaba una foto de estas reuniones. Lilian, se está realizando en todo el país. ¿Qué están recogiendo de este Ñemonguetá? Bueno, sí, empezó el proceso el 20 de diciembre con la presentación del Ñemonguetá para una patria nueva, donde se colocaron los principales puntos de lo que significa este proceso que ya mencionó Esperanza, de articulación, rearticulación, generación de una herramienta de la izquierda en Paraguay para pensar después en otros espacios, en otras posibles alianzas también, pero entendiendo que cuando la izquierda piensa en su proceso de articulación, piensa en un proyecto político que va más allá de unas elecciones. Es decir, que tiene mucho más camino que andar que simplemente llegar al 2023. Y cuando uno piensa en lo electoral, piensa en las posibilidades quizás de que existan una concertación con otras fuerzas para estas elecciones. Entonces, ese es el contexto simplemente. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que se está haciendo? Llevando el Ñemonguetá a los departamentos. Hasta ahora se hicieron 3 en los departamentos de Caaguazú, Canindeyú y San Pedro. Y realmente la expectativa que generaron estos Ñemonguetá a partir de estas reuniones es muy alta. Por una parte hay un contento y una alegría que creo que no veíamos hacía muchísimo tiempo al ver que la mayor parte de la izquierda está unida. Yo todavía creo que algunos faltan y seguramente en poco tiempo más vamos a llegar a esos acuerdos con esos compañeros también, como por ejemplo el Partido Comunista, el PMPP, el PT, es decir, hay otras fuerzas con las que todavía estamos conversando. Entonces hay alegría, hay mucha expectativa, mucho interés en que efectivamente esto se concrete, que podamos trabajar en un solo espacio desde la izquierda, con todas las discusiones, las diferencias que tenemos, con todos nuestros procesos previos, porque aquí es muy interesante, la audiencia, pensar que durante la dictadura la izquierda estuvo proscripta, es decir, se perseguía a la izquierda, se la mataba, se la asesinaba, se la torturaba, se la exiliaba. Y después de 1989 comienzan a emerger todos los grupos de izquierda, a veces dividiéndose, otras veces creciendo más. Entonces hoy esta posibilidad de articulación genera una enorme expectativa en los compañeros y las compañeras de los departamentos. Tienen posiciones muy claras en términos de lo que hay que hacer, de lo que significa realmente el interés en que la izquierda tenga un proyecto político y un proyecto electoral, y en que tengamos un gobierno que coloque los elementos de política pública que la izquierda, es decir, a ver, si recordamos simplemente, acá está la ex ministra de Salud, ¿cuándo se hizo en Paraguay un proceso de atención primaria de salud, de gratuidad de la salud? Y cuando la izquierda estuvo en el gobierno, es decir, Esperanza es de izquierda, entonces ahí se llevó adelante un proceso relativo a la salud. Eso no olvida a la gente que está en los departamentos, que está en las comunidades. Entonces realmente el interés no es una cuestión de quién está en tal cargo o quién no, sino que en que se articule este proceso y se lleven adelante las políticas públicas que necesitamos para hacer las transformaciones. Entonces realmente creo que todas salimos de esos encuentros donde había entre 600 y 800 personas en cada uno de estos encuentros. No cabía la gente en los espacios donde estaban preparados, y todo el reclamo, el planteamiento, las expresiones eran por la unidad,
por los cambios que necesitamos y con todo el proceso organizativo para ponerle fuerza de modo que lleguemos Ahora, a eso. Mientras sucede eso, en la construcción, diríamos, o la consolidación de un grupo y de una mirada común, hay que sentarse a mirar qué va a pasar en el 2023. Y ahí vamos al campo pragmático. Y ahí hay que concertar o no. Y ahí hay que disputar la chapa, PLRA izquierda, PLRA independiente o viceversa. ¿Cómo ven ahí en el PEMAS? ¿Cuál es el debate que hacen en el PEMAS en ese sentido? Yéndonos al campo pragmático mientras dialogan y hacen estos ñemongueta. Nosotras creemos que estamos muy a tiempo de que el bloque de izquierda y progresista lidere ese proceso, o sea, lidere la chapa. Entendemos primero que históricamente el Partido Liberal jamás ganó teniendo la candidatura presidencial, digamos. Sin embargo, la izquierda sí lo hizo en el 2008, ¿verdad? O sea, con un referente fuera de los partidos tradicionales, digamos. Porque en ese momento, bueno, Lugo era como una figura que emergía políticamente, no teníamos mucha, pero no tenía mucha militancia política. Nosotros creemos que estamos muy a tiempo de repetir esa posibilidad. Creemos luego que la posibilidad de victoria tiene que ver con eso. O sea, entendemos que los hechos son indiscutibles y lo indiscutible es que en todo este periodo de transición el Partido Liberal no supo ganar cuando lideraba la chapa. Sin embargo, en el 2008 demostramos que se puede desde una figura por fuera de los partidos tradicionales. Y ahí entra lo que decíamos de lo que decía Lilian de los ñemongueta. La gente te habla de unidad y de profundos cambios. Y esa garantía de profundos cambios viene del bloque de izquierda y progresista, porque los partidos tradicionales tienen sus crisis, tienen sus bloques incluso asociados al narcoestado, asociados a mucha corrupción, impunidad. Los dos partidos tradicionales grandes. Entonces, la gente yo creo que no se deja más engañar respecto a quién puede hacer esa verdadera transformación. Yo creo que, y en el partido lo hablamos y estamos convencidos que desde el bloque de izquierda progresista podemos liderar y podemos ganar y podemos repetir lo que pasó en el 2008. Dora, sector campesino, ¿cómo están viendo esta situación? Ya esa mirada más política electoral. Sí, ahora en Guarango, desde el Partido Paraguay, pues una, la coaco momento, ve, ore y catujavero colaborala en el tema electoral. En las próximas elecciones, la táctica es diferente. Jacoa momento ve orero ya de que Icatujaveiro colabora Icatujahuecha con proyecto político coa llevar hacia adelante. Con un programa, hoy discutían la pueblo donde Icatujahuecha el pueblo hoy conté añete añahuajensuve, pero upecha veí en el tema electoral más allá de las candidaturas, obrero cree de que se tamba en haya yapoña neretame a la gente ni en huevo. Upea y me dice compañera espera que los ñemongueta hoy tanto en Asunción y en los 3 departamentos upea getamba ya orea veica do guajahuecha ve ro pensar ojo en esta construcción del proyecto político nacional, que la gente hoy entusiasmada, que la gente hoy esperanzada de que ñanenetame y catuja hoy las cambios y catuja con fuerza con la alianza más amplia de la izquierda y el progresismo y catuja oñehuajela a través de una cuestión electoral y catuja oñehuajela cambio. Ahora desde Paraguay pues una Roimea veí muy entusiasmado de poder colaborar en este proceso y Catujanhuecha oñeme veí cualquier situación. Así es. Y bueno, en el siguiente bloque les voy a invitar a hablar sobre, a propósito de la concertación, la emergencia que se dio con la salida a explorar el terreno político electoral de la exministra de Vivienda Soledad Núñez y qué implicancias tiene eso en un debate de la concertación. A la vuelta de la pausa.
Bien, seguimos en contexto acá por Noticias Paraguay. Estamos con Esperanza Martínez, senadora y precandidata presidencial, Dora Frecha, dirigente del Partido Paraguay Guajurá, Lilian Soto, dirigente del Partido Cuñapurendá, y Griselda Yudice del Partido Movimiento al Socialismo. Demás. Decía yo, en estos días causó, diríamos, un alboroto mediático y generó debate en las redes sociales sobre todo, esta especie de incursión, exploración de Soledad Núñez y la posibilidad de que sea candidata presidencial, y se dio a conocer, se supo que ella se reunió con Efraín Alegre y otras figuras. Incluso ella anunció en nuestro programa en Radio Monumental que se reuniría con usted, senadora. ¿Qué opinan de Soledad Núñez? Bueno, en primer lugar, yo siempre celebro que haya mujeres en política, ¿verdad? Creo que más allá de que podamos o no coincidir plenamente en las ideas políticas, siempre celebro que haya mujeres, y sobre todo mujeres que quieran disputar la presidencia de la República, aunque creo que ella todavía, en las diferentes entrevistas que la escuché, todavía no afirmó que quiere ser presidenta. Creo que dijo, porque siempre nos ven como vicepresidenta, pero tampoco dijo, como hemos dicho otras mujeres ya, sí quiero ser presidenta. Yo quiero ser presidenta de la República del Paraguay. Bueno, creo que las figuras como la exministra tienen que ver, digamos, con esta mirada que tienen algunos sectores de la política de elegir figuras más allá de cualquier opinión hacia ella, y que la política es una cuestión de hacer una combinación de personas, y sobre todo en el caso de ella me parece más como una propuesta del sector empresarial, de sectores más ligados al sector económico empresarial. Y sin embargo yo creo que la política es una construcción colectiva. ¿Cuáles son aquellas candidaturas que son más confiables en política? Y aquellas que vienen de procesos, de grupos políticos y que tengan una agenda clara para presentarle a la sociedad, para debatir con la sociedad y para comprometerse. Cuando aparecen las figuras, que últimamente la política de los outsiders ha sido una estrategia en varios países latinoamericanos, también ha sido una situación que después tiene sus desventajas para la construcción de la gobernabilidad política, porque en realidad ella hoy se representa a sí misma. No sé si ella se afilió a algún partido, alguna fuerza política, pero cuesta mucho construir confianza ciudadana cuando uno viene y dice, yo en realidad no estoy en ningún partido, yo no represento a nadie, yo todavía no sé si voy a ser candidata, no sé todavía cuál es la posición. Entonces, ella es una persona evidentemente que tiene una trayectoria profesional, se desempeñó como ministra con el expresidente Horacio Cartes, a quien hoy dice que no le une ningún tipo de vínculos, pero por supuesto crea desconfianzas en la ciudadanía. Pero bienvenido a todos aquellos que quieran disputar este espacio, y sobre todo bienvenida a las mujeres. Lilian. Bueno, yo creo que cuando más mujeres se candidaten de los diferentes sectores, ahí vamos a poder discutir sobre política pública, sobre ideología, porque en mi opinión no existe acción política sin ideología. Entonces creo que esos elementos son muy importantes cuando hay varias candidaturas de mujeres, porque la lógica en general es que, bueno, vamos a ver si es que alguna mujer muestra llega por ahí, pero si hay muchas, ahí podemos ver las diferencias, podemos ver el debate que se pueda generar en términos de las políticas públicas. Así que toda candidatura femenina a mí me parece perfecto. Mañana podemos hacer las caracterizaciones, o hoy mismo, ¿verdad? Aquí está la candidatura de ultraderecha, aquí está la candidatura de derecha, aquí está la de centro, acá está la de izquierda, y entonces generar un poco todo ese debate sobre cuáles son las políticas y las políticas públicas de género.
porque también ahí hay muchas diferencias cuando se tiene una posición de derecha o cuando se tiene una posición de izquierda o cuando se tiene la supuesta posición neutral que nunca existe en realidad, sino que es simplemente una posición también. ¿Es una posición neutral la de Soledad Núñez, Griselda? No, por supuesto que no. Yo la escuché en las entrevistas que dio en la radio y ella en realidad lo que hace es un juego de palabras para no decir nada, pero al no decir nada evidencia su posición ideológica, ¿verdad? Para mí, bueno, primero entender que la precariedad en la que vivimos hoy es consecuencia de las políticas de derecha. Y su candidatura, por las respuestas que dio, para mí se enmarca claramente hacia la derecha. Ella, para mí, fue un mensaje clarísimo cuando eludió responder sobre si va a plantear una reforma del sistema impositivo. O sea, así se le preguntó claramente si iba a plantear el aumento del impuesto para el agronegocio y eludió. Que desde la izquierda tenemos la claridad que sí planteamos mayor impuesto para los ricos, mayor impuesto directo, mayor impuesto para los supermillonarios de manera progresiva. O sea, tenemos claridad, no ocultamos. Yo creo que lo que ella hace es tratar de ocultar, pero es una candidatura que responde obviamente al sector empresarial, derecha y, por supuesto, trata de ocultar en esa falso debate que hay entre lo político y lo técnico. Las personas políticas también somos técnicas y, por otro lado, yo no creo que sea necesario siempre lo técnico para ser político o política, porque para mí lo importante es saber qué visión de mundo tiene el político o la política, qué va a defender, qué va a pelear cuando esté en los cargos, por qué vas a levantar la mano, por qué vas a votar, por qué vas a votar en contra, en qué temas te vas a ausentar. O sea, para mí eso es lo importante de la política, no si pudiste irte a la universidad o si pudiste hacer un máster en no sé qué universidad del extranjero, porque sabemos que la mayoría en nuestro país no tiene esas posibilidades. Esa es la minoría privilegiada la que puede ir a la universidad y todavía estudiar afuera. Entonces, para mí no pasa por ahí, pasa por que tengamos una representación más plural, porque de hecho hoy tenemos una hegemonía de representación de derecha, representación de los empresarios, los ganaderos, los narcos, y sin embargo la mayoría somos de familias trabajadoras, campesinas e indígenas, y no tenemos una representación mínima en este momento, ¿verdad? Entonces, para mí lo importante es definir cuál es tu visión de mundo, y yo creo que la de ella claramente es de derecha. Trata de eludir con su propaganda de que es técnica, pero viene solamente a consolidar las políticas de derecha. Las políticas de derecha no significan cambio. O sea, ella dijo transformación, 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 pero eso no se va a dar en la realidad porque las políticas de derecha son, al contrario, conservadoras, mantienen, le funciona como estamos ahora. ¿Por qué cambiarían? Ahora, ¿dónde va a echar ella? Sí, Orela una forma de presentar una figura un poco más creíble, en la búsqueda de una figura un poco más creíble, porque Ñandego Ñaneretame prácticamente en todos los procesos electorales, todas las figuras oñemoía, todos los candidatos oñemoía, hoy tiene descredibilidad de los sectores, porque todo lo que hoy comprometea en la campaña electoral, después cuando llega, ella es Saraipama upea, la mayoría son oye colocado, ahora la presencia de Soledad es un poco la búsqueda de una figura más creíble, pero muy claro, de que obedece a un sector de que permanentemente o vivía privilegiado con Ñaneretame,
con su palabra, con su propuesta, hay de la mayoría del pueblo, Dorecoy tiene propuesta clara, figura un poco más creíble y que tu o seguir o defender los intereses empresariales y los intereses de los grandes capitales o Neretame. En el siguiente bloque les quiero invitar a hablar un poco, siguiendo en el terreno político electoral, este canibalismo de la interna liberal y cómo afecta a la construcción de una alianza, de una concertación, y cómo ven ustedes esa situación para concretarse, porque la enemistad que existe entre Efraín Alegre y Blas Llano conspira contra esa concertación. A la vuelta de la pausa. Bueno, como les decía, ¿cómo afecta la interna liberal caníbal a la construcción de la concertación Esperanza? Y en realidad es uno de los problemas más importantes, porque el Partido Liberal, Radical Auténtico, evidentemente es una fuerza política histórica y sobre todo en términos electorales, tal vez la más importante después del Partido Colorado. Por lo tanto, las disputas internas repercuten en cualquier proceso de articulación de toda la oposición. Y sobre todo porque más allá de estos procesos de construcción que estamos haciendo, tampoco uno puede tener una injerencia en las internas de un partido fraterno, ¿verdad? Hay un límite también que tenemos que respetar para que ellos hagan también un proceso de depuración interna, etcétera. Sin duda, nuestra presencia, y me refiero sobre todo a los parlamentarios, porque muchas de las figuras importantes del partido son parlamentarios, y eso crea también posibilidades de mayor conversación, porque estamos a diario en contacto. Creemos que esos espacios se tienen que agotar, se tienen que llevar para tratar de llegar de una manera lo más civilizada posible, no sé si es el término, pero sí en algún momento esperemos que pueda primar un sentido, digamos, de inteligencia política y que podamos acordar, a pesar de que parece difícil. Entonces yo, tal vez porque soy una soñadora, creo que vamos a lograr llegar a eso, cosa que todavía aparentemente es difícil, pero sabemos que en el proceso de construcción y con este proceso de intercambio que estamos haciendo todos los partidos de oposición, no solamente el Frente Guazú, las otras fuerzas, vamos a llegar. Minutito, Lilian. Bueno, veremos cómo se desarrolla este proceso. Sí, creo que es claro que en el Partido Liberal conviven diversas facciones y diversos grupos y diversos intereses. Es decir, no es lo mismo un sector que sí tiene una mirada más progresista que uno neoliberal o incluso fascista que también existe. Dora, Baende. Sí, la disputa de intereses se humana web hasta interés ojalá o recapacitas y cuál o pensás y cuál tentanes hay que tu o revés y cuál hay posición porque mucho daño hoy a la política la interna orecógica. Griselda. Yo creo que sin duda afecta y sobre todo afecta la credibilidad. Yo creo que la ciudadanía ve la conducta de los legisladores liberales, cada uno con sus bancadas, cada uno defendiendo sus intereses, muchos votando a veces con el cartismo, votando con por a cambio de cargos o de aquí, esas negociaciones yo creo que afectan. Entonces, por eso insisto en que creo que el proceso de alianza de la oposición tiene que liderar el sector progresista de izquierda y respetando la estructura y la militancia del Partido Liberal, creo que tienen que ir a la vice. Muchísimas gracias a todas por compartir esta noche con nosotros y bueno, nos reencontramos el próximo miércoles a las 21 horas.